Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos entonces con esta cuarta parte denominada valor absoluto. Vamos a comenzar dando la definición de valor absoluto que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos un número x perteneciente a los reales, o sea, un valor real. Decimos que su valor absoluto, y lo vamos a anotar como se indica en la pantalla, entre dos barritas, es el mismo valor x para el caso en que x sea un número positivo o cero. Y su valor opuesto para el caso en que x sea un número negativo. A ver, veamos cómo es esto a partir de los siguientes ejemplos. Supongamos que queremos calcular el valor absoluto del número real 4. En este caso 4 es un número positivo y, según la definición, cuando el número es positivo, el valor absoluto coincide con el mismo número. Con lo cual, el valor absoluto de 4 es 4. Ahora supongamos que queremos calcular el valor absoluto de menos 7. Notemos que menos 7 entra dentro del grupo de los x que son menores a 0. Entonces el valor absoluto se define para ellos como el valor opuesto al número dado. Entonces, como tenemos que x es menos 7, en este caso, su opuesto es 7 y entonces ese es su valor absoluto. Por último, queremos calcular el valor absoluto de 0. 0 entra en el grupo de los x que son mayores o iguales a 0, así que entonces el valor absoluto de 0 es 0 porque coincide consigo mismo. Sé que a veces estamos tentados en decir que el valor absoluto es como el número sin el signo o con signo positivo, pero bueno, lo que estamos haciendo acá es dar una definición formal. Vamos a definir ahora a lo que se denomina distancia entre dos números. Dados dos x e y reales, se define como distancia desde x hasta y y se anota como se muestra en la pantalla, de y entre paréntesis x e y, al valor absoluto de la diferencia entre x e y, es decir, al valor absoluto de x menos y. Bien, ¿por qué estamos hablando de distancia a esta altura del video? Porque, bueno, podemos interpretar al valor absoluto como una distancia, lo cual nos ayuda desde la perspectiva gráfica a comprender un poco mejor tanto la definición de valor absoluto como sus propiedades. Vamos a ver los siguientes ejemplos para ver a qué nos estamos refiriendo. Supongamos que tenemos el conjunto A que se muestra en la pantalla, que está formado por todos los x pertenecientes a los reales, tal que su valor absoluto es igual a 2. Noten que a esto mismo lo podríamos haber escrito como los x pertenecientes a los reales, tal que el valor absoluto de x menos 0 es igual a 2. Fíjense que no hemos hecho ningún cambio porque obviamente le hemos restado un 0 a la x y entonces conservamos la igualdad entre las dos expresiones que definen al conjunto A. Vamos a dibujar un eje real y vamos a pensar lo siguiente comparando la forma en la que acabamos de reescribir a este conjunto con la definición de distancia que di anteriormente. Si notamos, esto es lo mismo que pensar qué valores de x tienen distancia al número 0 igual a 2. Y por un lado, el número 2, que lo estamos marcando en la recta, cumple que su distancia al valor 0 es 2. Pero además, el número menos 2, que lo estamos marcando en la recta, también cumple que tiene distancia 2 a 0. Con lo cual, este conjunto A, en definitiva, está formado por los elementos menos 2 y 2. Veamos ahora un segundo ejemplo y en este caso tenemos un conjunto B que está formado por todos los x pertenecientes a los reales, tal que el valor absoluto de esos x que conforman el conjunto tienen que ser menores que 2.
Si hacemos el mismo trabajo que hicimos en el ejemplo anterior, podemos reescribir a este conjunto de la forma x pertenecientes a los reales tal que el valor absoluto de x menos 0 sea menor que 2. Vamos a dibujar entonces el eje real y a continuación lo que vamos a hacer es pensar en términos de distancias que significan los x que están conformando a este conjunto. Se trata del conjunto de valores reales cuya distancia a 0 sea menor que 2. Con lo cual, el conjunto que estamos marcando en este momento, es decir, el intervalo de los números que van desde menos 2 hasta 2, sin incluir a los extremos, verifican esta condición. Por ejemplo, el número 1 cumple que tiene distancia a 0 menor que 2. Entonces, finalmente, ¿quién es este conjunto B? Este conjunto B es el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tal que x está entre menos 2 y 2. Pasemos a un tercer ejemplo y ahora vamos a analizar a este conjunto C que está formado por todos los x pertenecientes a los reales, tal que el valor absoluto de x menos 2 sea menor o igual que 1. Nuevamente vamos a dibujar el eje y ahora pensándolo en términos de distancia, lo que estamos tratando de averiguar es qué valores de x tienen distancia al número 2 menor o igual que 1. Bien, efectivamente ahí estamos dibujando los x que cumplen esta condición, que son todos los que se encuentran entre 1 y 3, incluyendo a los extremos, porque en este caso contemplábamos la posibilidad de que la distancia pudiera ser 1 o menor a 1. Con lo cual, entonces, este conjunto está formado por todos los x reales, tal que x es mayor o igual a 1 y menor o igual que 3. Antes de continuar, si querés darle un apoyo al canal, podés suscribirte, ponerle me gusta y compartir los videos que te parezcan más interesantes. Y ahora sí, vamos a continuar y lo que vamos a ver ahora son las propiedades del valor absoluto. Primera propiedad para el valor absoluto es la siguiente: el valor absoluto de cualquier número real x es mayor o igual que 0. Pero esto puede demostrarse o puede deducirse a partir de la definición de valor absoluto. Nosotros no lo vamos a demostrar y la vamos a dar por válida. La segunda propiedad me parece súper interesante porque habitualmente venimos arrastrando un error desde nuestros estudios en la escuela secundaria y es el siguiente. Supongamos que tenemos la expresión raíz de x al cuadrado. Como la potencia de exponente 2 y la raíz cuadrada son operaciones inversas, a veces estamos tentados en simplificar esa raíz con ese cuadrado y obtener entonces x. Pero, y presta atención al siguiente razonamiento, en realidad pasa lo siguiente. Imagínate que ese número x fuera un número positivo o 0. Supongamos 6. Si elevamos 6 al cuadrado es 36. Y la raíz cuadrada de 36, que por cierto, una raíz cuadrada solamente tiene una solución y positiva, es 6. Y hasta ahí no hay problema porque la simplificación valdría, porque la x valía 6 y el resultado final me dio 6. El problema se da cuando los números son negativos. Si en lugar de valer 6, x valiera menos 6, al hacer menos 6 al cuadrado, eso nos daría como resultado 36. Y nuevamente la raíz de 36 sigue siendo 6 positivo, no menos 6. Con lo cual, en este caso, no podríamos simplificar y si lo hiciéramos, tendríamos un error. Por esa razón, como se obtiene siempre la solución positiva, la raíz cuadrada de x al cuadrado es en realidad no x, sino el valor absoluto de x. Vamos a continuar ahora con una tercera propiedad que dice lo siguiente. Para cualquier x se cumple que x siempre es mayor o igual que menos el valor absoluto de x.
y simultáneamente es menor o igual al valor absoluto de x. La verdad que, siendo honesto, te voy a decir que esta propiedad no es muy utilizada, pero la quiero aprovechar para que en esta serie de videos veamos por primera vez una demostración matemática. Con esto quiero decir, vamos a aplicar una serie de razonamientos válidos para poder demostrar que efectivamente x es mayor o igual que menos el valor absoluto de x y menor o igual que el valor absoluto de x. Cuando hacemos una demostración no podemos tomar casos particulares, es decir, no podríamos reemplazar la x por un valor determinado. Eso es más bien probar la propiedad para un valor determinado. Nosotros lo queremos hacer para cualquier valor real. Entonces vamos a comenzar con la demostración de esta propiedad. Nosotros hemos visto que por definición el valor absoluto de x se define de acuerdo al valor que tenga x. Más concretamente en si se encuentra desde el 0 en adelante o desde el 0 hacia atrás. Recordemos que si los x eran mayores o iguales que 0, el valor absoluto de x era ese mismo x, y si x era menor que 0, entonces su valor absoluto era su opuesto menos x. Como en la definición tenemos esta distinción, estos dos caminos, para hacer esta demostración vamos a tener que tomar dos caminos por separado. En primer lugar, vamos a considerar el camino en el cual los x son mayores o iguales que 0. Pero también tenemos que considerar el otro camino en el cual los x son menores que 0. Tenemos que hacer sí o sí esta distinción y hacerlos por los dos caminos, porque si no, la demostración estaría incompleta. Vamos a comenzar a demostrar la primera parte, es decir, aquella en la que consideramos que los x son mayores o iguales que 0. En primer lugar, vamos a poner un puntito acá para mostrar el razonamiento. Si x es mayor o igual que 0, esto implica, por la definición de valor absoluto, noten que estamos usando la definición, que el valor absoluto de x va a coincidir con el propio x. O, lo que es lo mismo, escrito al revés, que x va a ser igual a su valor absoluto. Y ahora, si los x coinciden con su valor absoluto, entonces sí es cierto que x es menor o igual al valor absoluto de x, porque en definitiva los x están cumpliendo una parte de esa desigualdad no estricta. No la del menor, sino la del igual. Así que hasta ahí arribamos por esa vía. Vamos a dibujar otro puntito y vamos a hacer la siguiente consideración. Nosotros habíamos visto por la propiedad 1 que el valor absoluto de x siempre era un número mayor o igual que 0. Como tenemos una desigualdad, lo que podemos hacer es multiplicar a cada miembro de la desigualdad por el número menos 1, y recuerden que cuando hacemos esto, el sentido de la desigualdad cambia. Con lo cual, que el valor absoluto de x sea mayor o igual que 0, implica que menos el valor absoluto de x sea menor o igual que 0. Pero nosotros partimos de la premisa, que se llama hipótesis, de que x era un número mayor o igual que 0. Entonces a este segundo 0 que tenemos en la desigualdad, le podemos agregar que este 0 es menor o igual que x. Repito, porque x es mayor o igual que 0. Entonces lo anterior implica que 0 va a variar entre menos el valor absoluto de x y x. Y ahora, aplicando la propiedad transitiva, vamos a hacer la siguiente comparación. Si menos el valor absoluto de x es menor o igual que 0, y a la vez 0 es menor o igual que x, entonces lo que tiene que pasar necesariamente es que menos el valor absoluto de x, comparándolo con x, sea menor a él. Es decir, de la última desigualdad vamos a deducir que menos el valor absoluto de x es menor o igual que x. Y lo hacemos por comparación, como dijimos recién.
Bueno, noten que fuimos aplicando una serie de razonamientos válidos. Ahora vamos a dibujar una llave y vamos a resumir las conclusiones a las que hemos arribado. Por un lado, del primer renglón, llegamos a la conclusión de que x es menor o igual que el valor absoluto de x. Y por el segundo renglón, llegamos a la conclusión de que menos el valor absoluto de x es menor o igual que x. Con lo cual, como estos x que se están señalando se refieren al mismo x, a estas dos condiciones las podemos resumir en una sola, que es la siguiente: que x es mayor o igual que menos el valor absoluto de x y menor o igual que el valor absoluto de x, que era lo que queríamos demostrar. Con esto vimos que con el primer camino tomado, que x sea mayor o igual que 0, llegamos a probar lo que queríamos demostrar. Resta entonces ahora hacerlo por la segunda vía, pero este trabajo te lo voy a dejar para vos. Bueno, para continuar vamos a seguir con la lista de las propiedades del valor absoluto. En primer lugar, si el valor absoluto de x menos a es menor o igual a delta, esto ocurre si y solo si x está entre a menos delta y a más delta. O, lo que es lo mismo, si x es mayor o igual que a menos delta y menor o igual que a más delta. La propiedad también vale si en lugar de ser un menor o igual es un menor solo. El valor absoluto de x menos a es menor que delta si y solo si x es mayor que a menos delta y menor que a más delta. Aclaro en este punto que únicamente tiene sentido analizar esto si el valor delta es un número positivo. A esta propiedad se la conoce como propiedad del menor. Por otro lado, el valor absoluto de x menos a es mayor o igual que delta, nuevamente positivo, si y solo si x es mayor o igual que a más delta o x es menor o igual que a menos delta. Nuevamente, la propiedad es válida si en lugar de haber un mayor o igual hay un mayor solo. El valor absoluto de x menos a es mayor que delta si y solo si x es mayor que a más delta o x es menor que a menos delta. A esta propiedad se la conoce como propiedad del mayor. Lo más importante que tengo que decir de estas dos propiedades es que cuando se trabajan en un ejercicio de práctica, cuando utilizamos la propiedad del menor, lo que se busca es una intersección entre dos conjuntos, es decir, entre el conjunto en los cuales x es mayor o mayor o igual que a menos delta y entre el conjunto en el cual la x es menor o igual o menor a más delta. En cambio, para la propiedad del mayor, para la número 5, cuando se trabaja en la práctica y tenemos un valor absoluto mayor o mayor o igual a otra expresión, lo que se hace en realidad es buscar como solución la unión de dos conjuntos. Del conjunto en el cual los x sean mayor o igual o mayor a más delta, con el conjunto en el cual los x sean menor o igual o menor a menos delta. Así que bueno, en resumen, acordate de esta asociación. La propiedad del menor está relacionada con la intersección de conjuntos y la propiedad del mayor está relacionada con la unión de conjuntos. Vamos a ver una sexta propiedad, esta es muy importante, que es el valor absoluto de x más y es siempre menor o a lo sumo igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Es decir, el valor absoluto de la suma de dos números nunca puede superar a la suma de los dos valores absolutos por separados. O va a ser menor o a lo sumo es igual. A esto se lo conoce como desigualdad triangular. En cambio, en la propiedad 7 podemos ver que el valor absoluto del producto de dos números sí es el producto de los dos valores absolutos. Esta propiedad es muy importante, por ejemplo, cuando queremos calcular un límite por definición. Y por último, la propiedad 8, que nos indica que el valor absoluto de un cociente
es igual al cociente de los dos valores absolutos, por supuesto siempre que y, o sea el denominador, sea distinto de 0. Con esto entonces cerramos este video, espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Chao!